Entonces ahora vamos a seguir. ¿Dudas del módulo anterior? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? No, si no hay duda, vamos a seguir. Bueno, como métodos complementarios de diagnóstico, dentro de lo que es el sistema cardiovascular y la aproximación cardíaca, tenemos que tener en cuenta que el pilar parte de la anamnesis y un examen físico adecuado. Posteriormente a eso, dijimos que una vez que uno determina que hay una anomalía o patología existente, debemos poder caracterizar la enfermedad cardiovascular, siendo lo más sencillo y específico, ¿verdad? En el prediagnóstico, como así también en el diagnóstico, obviamente tal, y de esta forma elegir un plan de monitoreo, dar un pronóstico y o una terapia adecuada. Dado que ustedes saben, hay caballos que son deportistas que pueden ser sometidos a esta situación o detectados, y tenemos que determinar si son o no idóneos para la continuidad de una actividad deportiva. ¿Qué métodos contamos? Actualmente tenemos, como les decía, desde imágenes, como la ultrasonografía, electrocardiografía, medición de gasto cardíaco, medición de biomarcadores cardíacos para ver daño miocárdico agudo, ¿verdad? Medición de flujo, medición de dirección de flujo también, como es el uso de Doppler, pero aún así todavía existen ciertas lagunas en el conocimiento y comprensión de la utilidad y limitaciones, por lo tanto el estudio nunca termina de esta situación, como muy bien ustedes lo saben. Electrocardiograma. El electrocardiograma, como ustedes muy bien saben, método clásico, ¿verdad? Para poder determinar lo que es los diferenciales de potencial eléctrico existente en lo que es el corazón y que nos va a determinar las ondas que aquí estamos viendo, ¿verdad? La activación atrial, tiempo de activación atrioventricular, la depolación ventricular y la repolarización del ventrículo. Con esto nosotros vamos a poder identificar el ritmo cardíaco y ver si hay presentación de arritmias o trastornos en la conducción. Eso es importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que en el caballo, la frecuencia cardíaca normal de un caballo oscila entre qué valores, ¿se acuerdan o no? Frecuencia cardíaca del caballo. ¿Qué podríamos decir que es normal en un caballo? Frecuencia cardíaca normal, ¿se acuerdan? Era como de 25, 44, 20, 44. Generalmente se asocia entre 36 a 44. ¿Ya? Igual depende de la raza. Pero lo que sí o sí está escrito es que frecuencias cardíacas bajo 30 son ya bradicardias en el equino, confirmadamente, pero una bradicardia ya patológica, que debemos explorarla, que no es, que puede significar que no haya un adecuado gasto cardíaco. ¿Cierto? Que está aquí 23, es totalmente bradicardia. Entonces acá tenemos el sistema, o las ondas de electrocardiograma que hay que recordar, ¿verdad? En la cual vamos a tener intervalos y segmentos y distintas ondas asociadas. Si se fijan, la onda P, que es el caballo bifásica, miren acá, tenemos dos onditas, se refiere a lo que es la activación del atrio o depolarización atrial. El segmento PR, que está aquí, es el tiempo de activación atrioventricular, o sea, el tiempo que demora en activarse un atrio o un ventrículo. Luego tenemos el complejo QRS, que significa o que determina lo que es la depolarización o activación ventricular. Luego tenemos el segmento ST, ¿verdad? Que nos va a indicar si es que tenemos alteraciones en el miocardio profundo relacionadas con hipoxia. Y la onda T, que se relaciona directamente con lo que es la repolarización o inactivación del ventrículo. ¿Se acuerdan de eso? Profe, no me acordaba bien del segmento ST. ¿Me lo puede repetir, porfis? El segmento ST nos va a entregar metabolismo y la oxigenación del miocardio profundo. O sea, si yo tengo alteraciones, por ejemplo, un desnivel en el segmento ST, se puede relacionar con hipoxia en miocardio profundo. Gracias, profe. Bien.
Lo demás, las otras cosas lo vieron, ¿verdad? ¿Lo habían visto en otros cursos antes? Sí, sí, lo hemos visto un par de veces antes. Ah, buenísimo. Profe, Entonces, pero ¿sí? como que siento que la onda T es mucho más grande que en el canino. Es por el tamaño del corazón del caballo. Y por eso, igual que la onda P es bifásica. Acuérdense que en el canino, o en gato también, la onda P no es bifásica. Es unimodal, o sea, es una pura ondita, como esta que está aquí. Y eso es porque la onda P es bifásica porque es una mayor distancia que recorre entre un atrio y un ventrículo. Cuando usted tiene un animal pequeño y le sale una onda P bifásica, se refiere a dilatación atrial, o sea, puede que haya un flujo retrógrado, que el caballo es normal porque tiene los atrios muy grandes. No sé si ahí se explica un poco más la diferencia. ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, el estudio del electrocardiograma va a ser para la detección y control de anomalías, por ejemplo, anomalías como bloqueo ventricular de segundo grado, MOITS tipo 1, enfermedad cardíaca primaria indudablemente, enfermedad sistémica grave, endotoxemia, toda alteración eléctrica o ácido base, bajo rendimiento y anestesia general respectivamente. Ya tenemos, se fijan ahí en la clínica de hipódromo, un caballo que está siendo sometido a un electrocardiograma de forma rutinaria para poder determinar si es que hay una alteración que tiene incidencia en una baja de rendimiento físico. Entonces, ¿cómo ubicamos los electrodos? Si se fijan, acá nosotros tenemos en lo que es la exploración del electrocardiograma distintas derivaciones, unipolares, bipolares y precordiales. La que vamos a trabajar nosotros en electrocardiografía en el equino es la derivación bipolar D2. En el caballo también tenemos una situación que es importante tener en cuenta. El caballo cuando se puede mover o se mueve el pelo, se sacude y eso produce que se caigan los electrodos. Por tanto, la literatura así lo describe. Podemos trabajar con agujas hipodérmicas de 21 G. Me voy a volver atrás. Se fijan que hay unas agujitas de 21 que están puestas subcutáneamente. Entonces eso podemos afirmar los electrodos y es una buena opción para no generar artefactos en la detección del electrocardiograma. No es intramuscular, es subcutáneo. No sé si alguna vez usted, cuando chicos o ahora la neto de repente se ponen agujas en los cueritos. ¿Han hecho eso alguna vez? ¿De los Sí, dedos? profe. Ya es lo mismo. Ya eso sirve y así se describe, también lo describe la literatura, que es adecuado para poder afirmar en el fondo los electrodos. ¿A qué velocidad vamos a trabajar? Esto es importante porque esto es lo que se setea en el equipo. 25 milímetros por segundo, ¿verdad? Hay asociado a esto la velocidad de transmisión ¿para qué? Para que tengamos una duración de 0.04 segundos, ¿verdad? Asociado en cada cuadradito que está acá del trazado, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que estamos viendo en este trazado que está aquí. ¿Cómo se van a colocar los electrodos? Si se fijan, tenemos acá electrodos positivos, negativos y neutros. ¿Y en qué zona vamos a trabajar? En la región precordial izquierda, supraescapular izquierda y también la región ventral cervical derecha. Para quedar de esta forma. ¿Se fijan? Y así podemos trabajar con el electrocardiograma y poder determinar los distintos estudios que tenemos que realizar tanto en estación como así también en decúbito lateral. Acuérdense siempre lo que les decía, interpretación de ondas, desde una onda P, despolarización atrial, un complejo QRS, despolarización ventricular, y una onda T de repolarización ventricular, los distintos segmentos e intervalos del trazado. Vamos viendo pequeñas situaciones que se pueden presentar. La inspección general del electrocardiograma, siempre tenemos que determinar si el ritmo es o no sinusal, que es el ritmo normal. O sea, el ritmo sinusal significa que el ritmo se genere en el nodo sinusal del atrio derecho. Eso es una onda P bifásica. ¿Podemos determinar frecuencia cardíaca? Sí, podemos hacerlo viendo un trazado. ¿Cómo? Fíjense. Acá donde tengo el puntero van a ver que hay un cuadrado grande. No sé si lo alcanzan a notar, lo estoy remarcando. Ahí. Es decir, acá hay dos cuadrados, S y S. Si yo cuento la cantidad de cuadrados existentes entre dos complejos QRS, fíjense, acá hay un complejo QRS, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vieron que conté 9 acá o no? Los cuadraditos estos, grandes.
¿Alcanzaron a ver? Sí, profe. Y divido 360, en eso me da la frecuencia cardíaca del caballo. Entonces, dividan 360 dividido en 9 y le va a dar 40. 40 latidos por minuto es la frecuencia cardíaca de este trazado. ¿Ya? También tenemos que ver la presencia de arritmias y determinar si la arritmia es ocasional, frecuente o continua, ¿verdad? Y poder de esta forma clasificarla. Más adelante vamos a ver distintos Profe, estudios patológicos. ¿Sí? es que me perdí con lo que hizo recién. ¿El 360 porque lo usó o es un factor nomás? Un factor, no una constante. Ah, ya. Ya, gracias. Se divide solamente por el número de cuadrados existentes. Ok. En un rato más vamos a ver otros casos clínicos de electrocardiografía. Ecocardiografía, otra técnica, como ustedes muy bien saben, para poder describir estructuralmente lo que es las alteraciones a nivel cardíaco. Y en la ecocardiografía, como estamos viendo acá, podemos trabajar con distintos modos, ¿verdad? Modo M, que estamos viendo en pantalla, ese va el modo B, que estamos viendo en pantalla, modo M, ¿verdad? Para poder sacar y calcular fracciones de acortamiento. ¿Hayan visto esto alguna vez? En un caballo, el tamaño de ese corazón. Le presento ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, válvula atrioventricular izquierda mitral, válvula atrioventricular derecha tricúspide, y músculos papilares con sus colas tendinias también. Y los flujos. Atrio izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Indudablemente anatomía. Y aquí tenemos el corazón y los distintos cortes asociados a ello. Acá está el corte que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Recordar que el ventrículo izquierdo llega hasta el ápex, tenemos un septo interventricular, un atrio derecho, las distintas válvulas asociadas a ello. Perdón. ¿Con qué vamos a trabajar? Bueno, indudablemente que con un ecógrafo, y un ecógrafo que nos va a permitir describir con un transductor macroconvexo, ¿verdad? Y de baja frecuencia, o sea, con un escaneo de hasta 30 centímetros, para poder trabajar en un caballo adulto. En neonato y potrillos más viejos que son sin neonato, o potrillos de hasta un mes, podemos trabajar con un transductor de un poquito mayor frecuencia, ¿verdad? Pero siempre macroconvexo. Vamos a poder determinar tamaño cardíaco, cámaras cardíacas, si tengo flujo retrógrado, ¿verdad? Y si tengo alteraciones estructurales en el corazón. Acá tenemos, si se fijan, un corte sagital y un corte longitudinal respectivamente, con la posición de la sonda para poder realizar estos cortes. ¿Se fijan? Acá tenemos tanto una ventana parasternal derecha del ventrículo izquierdo y podemos asociar las distintas estructuras que estamos conversando. Y acá, nuevamente, haciendo aquí un examen en vivo a un caballo desde la ventana paraesternal derecha. Este es interesante este registro, porque si lo alcanzan a notar, esta yegua realiza bloqueo. Van a ver que el corazón de repente se va a paralizar. Ahí lo van a notar. ¿Se fijaron ahí que hubo una pausa compensatoria? No sé si lo alcanzaron a notar. Sí, sí se vio, profe. Ya, cuando hicimos el electrocardiograma concomitante, vimos que ese era el problema que tenía la yegua, que era un bloqueo de segundo grado patológico. Ahí va a estar el video, lo van a dar de nuevo. No sé si por ahora parece que realiza la pausa. Ahí se para y sigue el corazón. Una pausa de casi 3 segundos. Entonces, ¿cómo preparamos al paciente? En la ecocardiografía se realiza con el paciente en estación. Se puede rasurar, sino trabajar con soluciones de gel y agua tibia y alcohol, ¿verdad? Y la exploración debe ser bilateral, por el lado derecho e izquierdo. Generalmente, la mejor imagen se ve por la ventana paraesternal derecha, dado que el corazón, si ustedes recuerdan, está cargado hacia la izquierda. Entonces aquí tengo mayor distancia y lo puedo ver mejor. El transductor se trabaja entre el tercer y cuarto espacio intercostal con una proyección cráneo-dorsal, ¿ya? Hacia craneal, el mismo anterior izquierdo lo desplazamos y ponemos cráneo dorsal a perspectiva del corazón y podemos ver bien la masa cardíaca como lo registra este video, ¿verdad? En el cual estamos haciendo una técnica Doppler para ver si hay regurgitación valvular, que en este caso sí está presente. También podemos trabajar con el modo M. El modo M, el que están viendo acá, que es una ecocardiografía unidimensional, ¿verdad? Para poder determinar
fracción de acortamiento y volúmenes de eyección, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver a continuación. Se saca una fórmula, por ejemplo, y ¿qué es cada cosa? Aquí lo vamos a ver. Ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo, ¿verdad? Para el ventrículo izquierdo, el acortamiento en sístole y en diástole el ventrículo izquierdo. Y esto lo vamos a ver en el tiempo. Y con esto, ¿qué vamos a ver? Dimensiones de ventrículo derecho izquierdo, función sistólica, y ver la fracción de acortamiento conforme a esta fórmula que se encuentra estandarizada, como lo podemos ver aquí, por distintas razas. Y puede determinar si tengo o no un corazón adaptado y suficiente a la demanda que necesito. Entonces también es importante de tenerlo en cuenta. Acá está el modo B, que es lo que estábamos viendo antes, que es la ecografía en 2 dimensiones a tiempo real, tanto en un corte sagital como así también longitudinal. ¿Se fijan? Ventrículo derecho, izquierdo, septum interventricular, atrio derecho, atrio izquierdo, ¿verdad? Arteria pulmonar, aorta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como les decía, y esto lo vimos al comienzo de la clase, muy utilizada esta herramienta en caballos geriatras. ¿Por qué? Porque un caballo geriatra tiene alta prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o RAO, como estamos viendo en esta imagen, con un patrón bronquial muy marcado, intersticial también asociado a ello, y que va a provocar alteraciones como esta. ¿Se fijan este ventrículo cómo está, o no? ¿Lo alcanzan a notar? Muy engrosado, con hipertrofia cardíaca concéntrica, ¿lo ven aquí? Sí, profe, se ve Ya. bien. Eso es por la remodelación existente por las altas presiones que se presentan a nivel pulmonar, por ejemplo. Otros métodos que se encuentran también es medición de presión por métodos directos o indirectos, más utilizado método oscilométrico, ¿verdad? A nivel coxigio, y también podemos utilizar métodos directos de la arteria facial transversa o maxilar. También para poder determinar presión. Acá tenemos, se fijan, una cateterización en la arteria facial transversa. Fíjense cómo sale la sangre con presión a nivel que sale presión de flujo. Cuando sale presión de flujo con latidos cardíacos concomitantes es la arteria además del color. ¿Notan que el color es distinto? Y también, bueno, sale con pulsatilidad de arteria. Eso es para que lo vean que se hace en anestesia y en cirugía de forma rutinaria, al igual que el método indirecto. Biomarcadores, la otra tecnología a utilizar, los biomarcadores cardíacos, como son las troponinas, que son el biomarcador actual y el gol estándar de elección para lesión miocárdica de carácter agudo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La lesión miocárdica de carácter agudo, como dice su nombre, las troponinas van a poder determinar solamente fenómenos agudos, no así crónicos, con un máximo hasta de 72 horas. Por lo tanto, nos va a poder dar un registro asociado a ello en fenómenos, por ejemplo, de hospitalización o fenómenos que han ocurrido. Les muestro este trabajo. Este es un trabajo que nosotros realizamos en la Clínica Veterinaria Hipódromo hace un par de años atrás, en el cual hicimos la medición de troponinas cardíacas en algo tan recurrente como lo es la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio grado 2 en caballos de Garrett. Y hicimos la medición de troponinas cardíacas mediante método cualitativo y cuantitativo. Y llegamos a conclusiones bastante interesantes que queremos ampliar, que caballos fina sangre de carrera que presentan hemorragia pulmonar inducida por ejercicio grado 2, a nivel de método cualitativo no tienen aumento de troponinas, pero sí cuantitativo cuando utilizamos ELISA. Por lo tanto, recomendamos una investigación adicional, dado que puede haber una asociación entre hemorragias y arritmias con posible efecto cardiovascular en el rendimiento de un caballo de carrera. Entonces, si se fijan, son utilizables indudablemente estos biomarcadores y nos pueden servir para tomar decisiones a futuro. También las troponinas se pueden utilizar asociándolas en cuadros de obstrucciones estrangulantes, como es abdomen agudo posterior a cirugía, como apoyo pronóstico de un paciente en su recuperación. Fíjense lo que es este trabajo. Este trabajo es un trabajo interesantísimo, en el cual se vio la prevalencia de lesiones miocárdicas en pacientes con abdomen agudo, ¿ya? Y se determinó que pacientes que tenían abdomen agudo tenían una mayor frecuencia de arritmias cardíacas en sus primeras 48 horas de ingreso al hospital. Y que obviamente se hizo una asociación entre alta concentración de troponina, arritmias cardíacas, curso clínico, ¿verdad? Y cirugía o manejo médico y resultado.
y las conclusiones son muy interesantes, dado que caballos con abdomen agudo y altas concentraciones de troponina cuando ingresan al hospital, lo más probable es que iban a tener arritmias ventriculares por injuria miocárdica y iban a tener un peor pronóstico, o sea, podían tener una menor sobrevida. Por otro lado, se fijan acá está el trabajo, en el cual se dio manejo médico, quirúrgico, tipo de lesión estrangulante, obstructiva, inflamatoria, y severidad de la enfermedad desde severa a moderada, y se asoció la presentación de arritmias como latido prematuro supraventricular, latido prematuro ventricular, ¿verdad? Concentración de troponinas, seca miocárdica, ¿verdad? Lactato, también asociado a ello. Entonces, un estudio muy completo y con un N bastante robusto para poder determinar conclusiones asociadas a ello. Acá hay otro trabajo en el cual se dio, por ejemplo, la presentación de endotoxinas asociadas a troponinas de forma experimental, y nuevamente se ve que ante fenómenos de endotoxemia muy recurrente en el equino por obstrucción estrangulante, también podía haber incremento de la concentración de troponinas, o sea, había injuria miocárdica en un fenómeno endotóxico en un paciente. Y por lo tanto, arritmias ventriculares que podían llevar posteriormente a una disminución del porcentaje de sobrevida. Y esto es también la evaluación entre los cambios de concentraciones de troponina y lactato como indicador pronóstico. ¿Verdad? Podemos operar un caballo, pero tenemos que saber si se va a salvar posteriormente. Y acá también llegaron a conclusiones relevantes en que las concentraciones de lactato y de troponina podían correlacionarse para dar un mejor pronóstico en cirugía de abdomen, ¿verdad? Y cuando tengo caída, o sea, incremento en las concentraciones de ambas, el pronóstico en un paciente crítico es peor o va a ser un mal pronóstico asociado a una cirugía de abdomen. ¿Verdad? Entonces, importante el uso de troponinas para cirugías, más aún si es cirugía abdominal en nuestros pacientes. Profe, ¿Sí? ¿y el péptido natriurético sirve como biomarcador de daño cardíaco o no? Acá en caballos no está descrito con buenos resultados. Ya, o sea, las troponinas es como el único biomarcador que se usa. Sí, agudo en caballos sí. Y la ACK también. Puede ocupar la isozima LH5 y la ACK. Pero acuérdense que la ACK también tiene que ser específica a la de cardíaco. Porque si usted ocupa la ACK general, puede ocupar la muscular, o también, si usted tiene un paciente con obstrucción estrangulante, va a tener incremento de la ACK por aumento, que la ACK se encuentra en alta concentración en serosas. Entonces, ojo con esa situación. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Y otra técnica también es la medición y el monitoreo gastocardíaco, pero esto ya es hemodinamia mucho más avanzada, ¿verdad? Con el uso de catéteres Swan-Ganz, o también se puede utilizar métodos ultrasonográficos. ¿Ya? Acá en Chile se realiza solamente a nivel experimental en algunos centros universitarios, no así en grandes clínicas. Pero podemos trabajar a nivel de dilución de litio, ¿verdad? Y también con métodos como el ecocardiograma, pero se puede dificultar durante lo que es la anestesia, bueno, ¿ya? Sí, indudablemente necesitan o requieren el uso de un catéter pulmonar conectado de forma frecuente, que es el catéter Swan-Ganz. Fallo cardíaco. Ahora vamos específicamente a lo que son las patologías. Si se fijan, como dijimos al comienzo de la clase, y acá les muestro, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de alteraciones en el corazón, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a clasificar estructuralmente a nivel de pericardio, de miocardio y de endocardio, ya que eso es importante de considerar, siendo las alteraciones pericárdicas todo lo que se relaciona con pericarditis, las alteraciones miocárdicas con arritmias y las alteraciones endocárdicas con alteraciones de vasos sanguíneos, como así también de válvulas. Siempre recordar las distintas técnicas que tenemos, como acabamos de decir, el electrocardiograma y la ultrasonografía. Vamos con el electro. Fíjense en esta imagen. Estas imágenes son interesantes dado que muestran a nivel de corte histológico el tejido conectivo en zonas de fibrosis a nivel miocárdico y que van a incidir directamente en la presentación de cambios degenerativos, asociados posteriormente a la presentación de arritmias, al igual que las distintas áreas, si se fijan aquí macroscópicamente, decoloradas que representan fibrosis miocárdica, ¿verdad? En el corazón de este paciente. Las arritmias en el caballo.
¿Por qué se pueden ver? Como dijimos al comienzo de la clase, el caballo presenta alta tasa de arritmias, siendo la gran mayoría de carácter fisiológico, tales como migración de marcapaso, ¿verdad? Bradicardia, sinusal, bloqueo atrioventricular de primer grado y de segundo grado. Esto es por un alto predominio vagal que se presenta producto del ejercicio. Pero también podemos tener arritmias producto de fenómenos patológicos, tales como diarrea, abdomen agudo, hemorragia y alteraciones cardíacas propiamente tales. ¿Cuáles son los principios que tenemos que seguir siempre en el diagnóstico de arritmias? En primer lugar, si es fisiológica o patológica, o sea, si es una anomalía o si es algo patológico. Origen, si es atrial o ventricular. Identificar si hay una patología subyacente asociado a esto, ¿verdad? Si es que tenemos, por ejemplo, arritmias producto de una hemorragia, según sea el caso, una importancia clínica si esto va a impedir o no la realización de un ejercicio, y dado esto, si necesita o no tratamiento, y si necesita, cuál es el tratamiento más adecuado basado en su origen. ¿Cuáles son las más frecuentes, como decía, a nivel fisiológico? Marcapaso errante o migración de marcapaso, taquicardia sinusal para el ejercicio, bradicardia sinusal en estación, bloqueo atrioventricular de primer y segundo grado MOITS tipo 1, patológico, bloqueo atrioventricular de segundo grado MOITS tipo 2 y bloqueo de tercer grado, fibrilación atrial, fibrilación ventricular, sin lugar a dudas. Si lo dividimos por su origen, a nivel supraventricular también podemos tener complejos atriales prematuros, patológicos, taquicardia atrial, fibrilación atrial y secuestro de marcapasos, o sea que desaparezca la conducción, y a nivel ventricular, complejos ventriculares prematuros y la fibrilación respectivamente. De ahí les voy a mandar el link en 10 minutos, ¿ya? Un poquito antes, 2 minutos antes se los mando. Este trabajo es un trabajo, como les decía, vimos hace un momento atrás, que describe todos los insultos miocárdicos que se pueden presentar y la presentación de arritmias posterior a hemorragia en caballos. Por eso hicimos el trabajo de la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio y también nos sirve para la detección y la toma de decisiones en anestesia. Y nuevamente, como les decía, se describe que producto de la hipoxia por la caída de la perfusión tisular y el suministro de oxígeno, hay un daño por reperfusión. Y ese daño por reperfusión asociado a una respuesta simpática por la hemorragia aguda puede llevar a daño miocárdico, al incremento en la liberación de troponinas y al desarrollo de arritmias respectivamente en pacientes equinos. Aquí tenemos tipos de arritmias que se pueden ver, como es esta, que es la fibrilación atrial en el caballo. Formas de medición se pueden medir en el electrocardiograma, como así también en distintos equipos en ejercicio o en anestesia. Aquí está un catéter venoso central, ¿verdad? Puesto en un caballo para la realización de medición de gasto cardíaco y si se fijan, la realización de ultrasonografía, como así también electrocardiografía en este paciente que está siendo sometido a un tratamiento de sulfato de quinidina para corregir una fibrilación atrial. Entonces, electrocardiografía diagnóstica, algunos ejemplos: bradicardia sinusal, como dijimos, en estación o en anestesia general en los caballos, taquicardia sinusal por una excitación, ¿verdad?, previo a un deporte, arritmia sinusal, si se fijan en intervalos irregulares, esto también se puede presentar en un paciente que está siendo sometido, por ejemplo, a una sedación, bloqueo sinusal, si se fijan, tenemos una pausa compensatoria, y esto por alto tono vagal normal en el caballo. Y aquí tenemos, si se fijan, PQRCT, PQRCT, cambios en la onda P. Esta onda P no es igual a esta. Esta es una migración de marcapasos y con un latido que se anticipó. Si se fijan acá, tenemos nuevamente un latido prematuro atrial, un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOITS tipo 1. Si se fijan, tengo un aumento en el tiempo de conducción en intervalo PR. Se fijan acá, hasta que tengo una onda P no seguida de un complejo QRS. Eso es un bloqueo atrioventricular de segundo grado MOITS tipo 1. Fisiológico, esto se da por el uso, por ejemplo, de tomidina, de silacina. Cuando es patológico,
no tengo un incremento del segmento PR, simplemente desaparece, o tengo un complejo QRP, QRST, y desaparece una onda P no seguida de un complejo QRS, sin que haya una anticipación a eso, ¿verdad? Bloqueo de tercer grado, no hay relación entre las ondas P y los complejos QRS. Latido prematuro ventricular, si se fijan, PQRST, PQRST, ya tenemos un complejo QRST de distinta forma a la normalidad, y eso es muy inadecuado, dado que un latido prematuro ventricular sostenido en el tiempo puede llevar a una fibrilación ventricular, y ustedes saben que el ventrículo, el corazón se llenan de diástole, y si no hay el tiempo de diástole, estamos gastando energía para inyectar algo que no tengo. Entonces eso puede llevar al arresto cardíaco. Taquicardia ventricular, si se fijan, previo a una fibrilación ventricular, el peor caso que vamos a tener, y este electrocardiograma durante el ejercicio en un caballo. Esto se lo voy a dejar, van a quedar grabados. La clase se las puedo mandar también con Raúl, se las voy a tratar de mandar, con el doctor Cabello, para que también la tengan y puedan ir revisando estos electros con más detenimiento. Este es un trabajo en el cual vio el diagnóstico y tratamiento de arritmias ventriculares en el equino, como les decía, y obviamente el tratamiento es distinto conforme a su origen. Ejemplo, las fibrilaciones ventriculares se asocian y se tratan en el caballo con lidocaína, o sea, un antiarrítmico clase 1B. ¿Ya? Específicamente, cuando la frecuencia cardíaca ya está superando 220 latidos por minuto, porque puede generar síncope. Y si se fijan, acá tenemos la terapia antiarrítmica en ¿Profe? caballo, ¿sí? Pero la lidocaína yo tenía entendido que era cardiotóxica, o eso es solo para caninos, o sea, para animales menores. No, el caballo, mira, usted el caballo puede tener 7, ahora se me ocurren 7 usos de la lidocaína conforme a la dosis. Por ejemplo, usted con lidocaína anestésico local, usted con lidocaína puede hacer antiinflamatorio intestinal, analgésico intestinal, ¿verdad? Prokinético intestinal. Puede provocar una eutanasia en un paciente, y a la dosis que le acabo de comentar, 0,5 miligramos kilo en bolo, puede ser antiarrítmico ventricular. E inclusive, en los caballos, si usted sube un poco más la dosis, puede también disminuir la CAM, que es lo que es la concentración alveolar mínima existente en anestesia general. Entonces, no es cardiotóxica. Entonces, Ya, profe, gracias. ni un problema. Entonces, si se dan cuenta, hay que determinar el origen de la arritmia, y conforme a eso, el tratamiento asociado. Acá, si se fijan, tenemos también todas las consideraciones diagnósticas del tratamiento de la arritmia ventricular y su respectivo diagnóstico, como estábamos diciendo, desde lo que es un complejo PQRST en normalidad hasta llegar a lo que es una taquicardia ventricular, y posteriormente a lo que es la presentación de una fibrilación. A nivel de endocardio, tenemos que tener en cuenta que en endocardio vamos a estudiar las válvulas, ¿verdad? Y las cámaras existentes adentro, y estas válvulas pueden presentar degeneraciones y prolapsos. Cuando hay prolapsos se produce flujo retrógrado, o sea, el flujo no es unidireccional, el flujo siempre tiene que ir de atrio-ventrículo, ¿verdad? Y de ventrículo a arteria. Cuando se producen prolapsos valvulares, se puede devolver ese flujo, y eso es inadecuado porque genera cambios de presión. ¿Por qué puede pasar? Por degeneraciones mixomatosas, por la generación de pólipos, o inclusive de hematomas existentes a nivel valvular, como es el caso de esta flecha. ¿Cómo lo vamos a ver? Generalmente las endocarditis se asocian tanto o endocardiosis por degeneración en el tiempo en geriatras, o por procesos infecciosos. Cuando es por proceso infeccioso, vamos a ver fiebre, pérdida de peso en el tiempo, letargia, depresión, soplo, signo cardinal de presentación de miocarditis, soplo, y podemos llegar a tener insuficiencia cardíaca y también cambios inflamatorios en la serie blanca. Aquí, si se fijan, tenemos un pólipo asociado a lo que es la válvula sigmoidea aórtica, entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y acá nuevamente, si se fijan, toda esta degeneración granular existente en lo que es la válvula tricúspide. Acá está obviamente la necropsia posterior. Y los tipos de lesiones que podemos tener son desde si se fijan en la letra A, un hematoma existente en lo que es una válvula mitral, una degeneración mixomatosa, frecuente en animales pequeños también a nivel mitrálico, una valvulitis infectiva, ¿verdad? O infecciosa, que con estas formas granulomatosas asociadas a ella.
Y también si se fijan en esta zona de pólipos existentes, que pueden presentarse también a nivel de cuerda tendínea y pueden llegar hasta ruptura de cuerda tendínea. Generalmente estos son cuadros, si se fijan, mucho diagnóstico post-mortem. Dado que no hay mucho que resolver, no se puede realizar trasplante de válvulas en el caballo, no está descrito. Y acá, si se fijan, nuevamente un trabajo en el cual se ven los cambios de presión en la arteria pulmonar en caballos que presentaban degeneraciones a nivel mitrálico con flujo retrógrado. Por eso de lo que les decía, a nivel que mayor exigencia se le presentaba al caballo en un treadmill, que son las cintas para correr, ¿verdad? Mayor presión había de flujo retrógrado y por lo tanto mayor presión a nivel pulmonar y podía haber edema. Y el diagnóstico, en este caso, indudablemente que se asocia con el uso de ecocardiografía, como es el caso en este que estamos viendo en este trabajo, asociado con modo M y modo B. Pericardio. Queda un minuto. Voy a generar la siguiente reunión, ¿ya? ¿Les parece? Para ver la parte final de la clase. Voy a terminar esta y le mando inmediatamente por el WhatsApp el link. ¿Ya? Ya, profe.